Ya hemos tenido la oportunidad de hablar, de mencionar algunas ideas sobre la caducidad y la prescripción de las multas de tránsito. Se dijo que la caducidad de las multas es de un año, es decir, el transcurso de un año impide la constitución de la sanción de la multa y la prescripción es de 3 años. Esa prescripción se cuenta desde el momento de la ocurrencia de los hechos, desde el momento en que se incurrió en la vulneración a esa norma de tránsito y genera, desde luego, la extinción de un derecho. En este caso, del derecho que está a favor de la entidad pública, que consiste en pagar una multa. Y ellos, desde luego, serían los acreedores de esa multa y el infractor sería el deudor. Ahí se ha constituido un derecho con base en la resolución que contiene la constitución de la multa de tránsito. Y la prescripción lo que genera, repito, es la extinción de ese derecho. Muy bien, pero resulta que también se puede presentar la prescripción del cobro coactivo de las multas de tránsito. ¿En qué consiste el cobro coactivo? El cobro coactivo es la facultad que tienen las entidades públicas para exigir a través de un procedimiento el pago de una creencia. La creencia, desde luego, que está a favor de la entidad pública y en el caso de la multa de tránsito, el infractor, la persona sancionada, tiene la obligación de pagar. Y entonces, para exigir ese pago contenido en una resolución, luego de haberse iniciado el procedimiento y el debido proceso para la imposición de la multa, pues la entidad pública deberá iniciar el proceso de cobro coactivo. Y es coactivo porque se le exige al deudor el pago a través de unos medios coercitivos, como son cuáles, las medidas cautelares. En ese proceso de cobro coactivo, la entidad pública tiene la facultad de decretar embargo y secuestro de los bienes de la persona deudora. Embargos como del salario, embargos de propiedades, embargos de bienes inmuebles, en fin, todo lo que constituya el patrimonio del deudor. ¿Para qué? Pues para garantizar a través de una coacción legítima, coactiva, coercitiva, pues el pago de esa obligación. Entonces, ese es el proceso o procedimiento de cobro coactivo. Es muy similar a un proceso ejecutivo, pero aquí no se acude ante un juez, sino que es la misma entidad, en razón a que la multa de tránsito contenida en una resolución presta mérito ejecutivo. Es decir, es un título ejecutivo porque tiene los elementos constitutivos de las obligaciones, que es claro, que es expreso, que es exigible. Frente a los títulos ejecutivos, pues recomiendo la lectura del tratadista Hernán Fabio López Blanco, sus libros sobre el Código General del Proceso, que en materia civil pues ilustran el contenido y las características de los títulos ejecutivos. Digamos que ese autor recomiendo sobre el tema de los títulos ejecutivos. Muy bien, pero entonces ese proceso, esa facultad de cobro coactivo puede prescribir. ¿Cuál es el término? El término es de 3 años. ¿Cómo se contabiliza? Y entonces aquí quiero colocar, digamos, un ejemplo. Supongamos que a una persona le imponen un comparendo. Se adelanta la respectiva audiencia donde se constituye mediante resolución que efectivamente tiene que pagar una multa de tránsito, digamos, de un salario mínimo. Muy bien. Desde ahí, desde que se constituye esa resolución, ya tiene la administración pública el derecho, en este caso la Secretaría de Movilidad, de iniciar un proceso de cobro coactivo en el caso de que la persona no haga el pago debido
o no haga el pago correspondiente de esa multa. Entonces, como no ha hecho el pago correspondiente, para exigírselo debe iniciar el proceso de cobro coactivo. Ese proceso del cobro coactivo se configura con la resolución que establece la multa y mediante la expedición de un auto de mandamiento de pago. Con la notificación del mandamiento de pago se interrumpe el término de prescripción. El término de prescripción, que es de 3 años. Y dice las normas, que ahorita les menciono cuáles serían las normas, que una vez se interrumpe el término de prescripción con la notificación del mandamiento de pago, entonces no han pasado 3 años, pero se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago, en donde se dice, por favor, deudor X, póngase al día, se ha iniciado y se le notifica el mandamiento de pago con relación a la multa de tránsito y se especifica los detalles de la multa de tránsito en ese documento, en ese auto, y se le notifica. Con la notificación se interrumpe ese término y dice la norma que se vuelve a contar por el término de 3 años. De tal forma que si en 3 años contados a partir de la notificación no se ha expedido el auto, digámoslo, que resuelve el proceso, que es el auto que ordena seguir adelante con la ejecución, entonces se ha presentado en ese caso, en el proceso de cobro coactivo, la prescripción de la acción de cobro, que es una manera de extinguir el proceso. Entonces ahí se terminaría el proceso. Si pasan esos 3 años, el operador administrativo debe sacar una autodeterminación del proceso. Entonces miren que podemos nosotros contabilizar 3 años iniciales desde la resolución que configura la multa. Se saca dentro de los 3 años el auto de mandamiento de pago con que inicia el proceso de cobro coactivo, y desde ahí se vuelve a contar otros 3 años. Si en esos 3 años no ha operado, no se ha expresado, no se ha materializado el auto que ordena seguir adelante la ejecución, que es con la que termina o con la que uno de los autos con los cuales se concreta el proceso de cobro coactivo, pues entonces ha operado el fenómeno de la prescripción. Entonces miren que ahí nosotros estamos hablando de la prescripción, más o menos, si contamos los 2 tiempos, de 6 años, ¿ya? De 6 años de la prescripción del cobro coactivo, que dependiendo el caso, si hay notificación del auto de mandamiento de pago, se cuentan otros 3 años a los inicialmente ya referenciados, que están consagrados en el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito. Muy bien, pero ¿dónde están estas normas que nos hablan de la prescripción del cobro coactivo de las multas de tránsito? Primero, el mismo Código Nacional de Tránsito nos establece que cuando hayan vacíos en esa norma, esos vacíos se pueden llenar con normas análogas. Y el artículo 162 nos habla de la compatibilidad y analogía del Código Nacional de Tránsito y nos remite al Código Contencioso Administrativo, hoy en día el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que sería la Ley 1437 de 2011. La Ley 1437 de 2011 tiene un artículo que habla del cobro coactivo, del procedimiento coactivo, en donde explica cuáles son los documentos que prestan mérito ejecutivo, en fin, y establece el artículo 100 las reglas del procedimiento de cobro coactivo. Y dice, se seguirán las reglas generales establecidas en este código y muy especialmente las del estatuto tributario. Entonces, cuando uno va al estatuto tributario, encuentra que el cobro coactivo inicia con el mandamiento de pago y está establecido del artículo 823 y siguientes del estatuto tributario. Entonces, el estatuto tributario nos enseña el procedimiento, las etapas que tiene el cobro coactivo. Mandamiento de pago,
en donde se establece el título ejecutivo, donde se hace mención al título ejecutivo. Luego se da un transcurso de tiempo para presentar descargos, defensas, presentar las excepciones que se consideren, que son de 15 días. Luego puede haber un periodo probatorio, luego se establecería una etapa de alegaciones y finalmente un auto que ordena seguir adelante con la ejecución, y después de ese auto que ordena seguir adelante la ejecución, si se han practicado embargos y secuestros, pues dependiendo del caso, se procederá a realizar el remate si se trata de bienes inmuebles, en fin, ¿ya? Para cubrir esa creencia. Muy bien. Entonces, ese es el procedimiento. Ahora, ¿y por qué se habla de 3 años? Que 3 años prescribe la acción del cobro coactivo de las multas de tránsito. Porque el artículo 818 del Estatuto Tributario nos dice lo siguiente. Artículo 818 nos habla de la interrupción y suspensión del término de prescripción. Y dice, el término de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago. Y dice que ese término, más adelante en el inciso segundo, dice que el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago. El término volverá a correr a partir de la notificación del mandamiento de pago. El término de la prescripción. ¿Y cuál es el término de la prescripción? Entonces aquí tenemos que irnos a la norma especial, que es el Código General de Tránsito, que nos habla, el artículo 159, que nos habla que el término de prescripción es de 3 años. Entonces nosotros aquí interpretamos el artículo 818, repito, del Estatuto Tributario, que habla de la interrupción y suspensión del término de prescripción, y cuando nos menciona que el término volverá a contar y nosotros nos preguntamos cuál es ese término de la prescripción, pues tenemos que acudir al Código Nacional de Tránsito, porque es una norma especial referida de manera precisa a las multas de tránsito y es de 3 años. ¿Por qué hago esta aclaración de esta interpretación? Porque algunas entidades interpretan que cuando la norma dice que la prescripción o el término de la prescripción, una vez ha sido interrumpida, volverá a correr de nuevo, cuando dice volverá a correr de nuevo, ellos se remiten, o podría pensarse que se está haciendo referencia al artículo 817, que habla del Estatuto Tributario, que habla término de prescripción de la acción de cobro, que dice lo siguiente al inicio: la acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de 5 años. Entonces, podría tenerse en cuenta de manera errada el término de 5 años como argumento para decir, ojo, no son 3 años, el término de la prescripción de la acción de cobro coactivo no son 3 años, sino son 5 años, con base en el artículo 817. Esto generó, digamos que, un debate, alguna tensión, y ya el Consejo de Estado se ha pronunciado y ha dado esta interpretación. Y no solo el Consejo de Estado, sino que el Ministerio de Transporte, también en un concepto unificado de prescripción en materia de tránsito del 17 de julio de 2019, unificó esa cuestión diciendo que se debe interpretar la interrupción del término de prescripción de la acción de cobro y que se debe interpretar con base en el artículo 818 y que se entiende que vuelve a contar el término de 3 años porque se debe hacer referencia no al artículo 817 del Estatuto Tributario, sino al artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, por ser el Código Nacional de Tránsito una norma especial en materia de multas de tránsito. Por lo tanto, como hace referencia de manera precisa a 3 años de la prescripción de las multas de tránsito, no se va a aplicar los 5 años del cobro o de la prescripción del cobro de los impuestos, que sería diferente,
Si se tratase de una materia relativa a impuestos, entonces sí contabilizo los 5 años, pero como se trata de una materia específica que tiene una regulación específica en el Código Nacional de Tránsito, entonces yo debo contar 3 años, tal y como lo hace saber el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito. Y si ha operado esa prescripción, si se notifica el mandamiento de pago y pasan más de 3 años, pues el operador administrativo, la entidad pública, debe declarar la prescripción con base en estos parámetros. Hay que recordar que las entidades públicas tienen dentro de su estructura una oficina que se llama Oficina de Cobro Coactivo, que por lo general es a quien se le da esa competencia para que realice, de acuerdo al manual de cartera y de acuerdo a las normas que hemos mencionado, realicen los procedimientos de cobro coactivo, que tienen desde luego un debido proceso. Entonces, miren esa estructura. ¿Qué puede pasar? Que una persona tenga una multa, pase más de 3 años, por lo tanto ha prescrito, debe la entidad pública declarar de manera oficiosa la prescripción, pero supongamos que no lo hace. Pasan 4 años e inicia el proceso de cobro coactivo con el mandamiento de pago. Muy bien, ¿qué puede hacer la persona a quien se le inició el proceso de cobro coactivo? Pues dentro de los 15 días siguientes, que es el término de traslado para presentar excepciones, tiene que presentar la excepción de prescripción de la acción de cobro, para que la entidad la estudie y determine en una decisión el archivo y la declaratoria de la prescripción. Así sería el procedimiento, aun cuando debió haberlo hecho de oficio, pero no lo hizo, entonces toca a la persona ejercer los derechos de defensa y contradicción. Muy bien, ¿qué otro escenario puede acontecer? Que la persona se le inicie el proceso dentro de los 3 años, digamos dentro de los 2 años siguientes o dentro del año siguiente se le inicie el proceso de cobro coactivo, se le notifique el mandamiento de pago y pasen 3 años sin que haya una decisión. Ahí también opera ¿qué? La prescripción, porque con la notificación se interrumpe el término y vuelve a contarse en virtud del artículo 818 del Estatuto Tributario, en armonía con el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito. Y vuelve a contarse y debe declararse la prescripción si pasan 3 años sin que se expida el auto que ordena seguir adelante con la ejecución. Ahora, ¿qué pasa que si no se hace ni en el primer escenario ni en el segundo escenario y se saca los autos, se emiten el auto de mandamiento de pago y el auto que ordena seguir adelante con la ejecución? Pues ya tocaría entrar a demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo todos estos actos administrativos, los cuales estarán viciados de nulidad. ¿Por qué? Porque había una prescripción que debía haber sido declarada de oficio y no se hizo, y eso lo que conlleva es a la extinción de la obligación, es decir, que no estaba la facultad para poder haber iniciado ese procedimiento. Pero toca ir a un proceso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, una demanda, medio de control, de nulidad y restablecimiento del derecho. A ver, recordemos que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho está esbozado en el artículo, miremoslo aquí con precisión, en el artículo 138 de la ley 1437 de 2011. Tocaría entrar a demandar ese proceso de cobro coactivo. Entonces, tenemos, para resumir, una caducidad que es de 1 año contado desde el hecho sin que se constituya la multa. Tenemos una prescripción que es de 3 años contados desde el hecho, una vez está la resolución de la multa, contados desde el hecho donde se constituye la infracción, pasan 3 años sin el inicio de cobro coactivo. Y tenemos una prescripción del cobro coactivo que se da cuando se notifica el auto de mandamiento de pago y pasan 3 años sin que se haya expedido o finiquitado el proceso a través del auto que ordena seguir adelante con la ejecución, y por lo tanto el funcionario
deberá declarar la prescripción del cobro coactivo. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos, por así decirlo, 3 momentos en donde puede operar esa prescripción y la caducidad. También recordemos que si ha prescrito y se le inicia el proceso de cobro coactivo con el mandamiento de pago, pues tenemos la posibilidad en el traslado después de la notificación, dentro de los 15 días siguientes, presentar la excepción de prescripción de la acción de cobro y tendrá que declararla en un acto administrativo, en auto, la persona encargada de adelantar el proceso de cobro coactivo. ¿De acuerdo? Entonces, quería compartirles a todos ustedes estas ideas sobre la prescripción del cobro coactivo de las multas de tránsito. Muchas gracias por escucharme.